Bien, chicos, buenos días. El día de hoy vamos a ver la segunda parte del tema de geósfera. Como nosotros habíamos comentado la semana pasada, la geósfera es la masa sólida que constituye a nuestro planeta, ¿no? Y sabemos muy bien que está compuesta por corteza, manto y núcleo, ¿no? Una característica también importante de la corteza de la Tierra, por ejemplo, es que ella va a constituir toda la superficie de nuestro planeta, va a conformar tanto la estructura continental como también el fondo de los océanos. Entonces hoy vamos a hablar justamente de aquellos elementos que forman parte de la corteza terrestre. Sabes tú que las condiciones que reúne la corteza terrestre son fundamentales para el desarrollo de la vida, ¿no? Nosotros nos ubicamos sobre la corteza terrestre, ¿no es así? Toda la vida que se ha generado en nuestro planeta se ha desenvuelto sobre la corteza terrestre, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a hablar sobre la petrología, que es una ciencia que se va a encargar de estudiar la composición y las características de las rocas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de rocas, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver, miren por acá, dice, son agregados de diversos minerales que en forma de masas compactas constituyen la parte sólida del globo terrestre, ¿no? Cosa que estábamos comentando hace un ratito, ¿no? Sobre la superficie de la Tierra, decíamos, vamos a encontrar a las rocas, ¿ya? Ahora, las rocas tienen diferentes características, ¿no? Como vemos aquí en esta imagen, podemos encontrar algunas de una coloración mucho más oscura respecto de otras, ¿no es así? Algunas incluso de color verdoso, otras de color rosa, rojizas. Va a depender mucho de los minerales que la conforman para, pues, alcanzar dicha característica, ¿ya? Entonces, me preguntan a mí, ¿no? ¿De qué están compuestas las rocas? Yo digo, están compuestas por un conglomerado o una asociación de minerales, ¿ya? Estos minerales que serían son compuestos químicos, dentro de los cuales, miren, los más abundantes de los minerales hallados en las rocas vendría a ser el oxígeno, ¿ya? Que representaría más o menos el 46,7% del total de minerales que constituyen a las rocas, seguida del silicio o sílice, ¿ya? Del aluminio, el hierro y otros minerales, ¿no? Como por ejemplo podría ser el níquel, podría ser el magnesio, entre otros más, ¿ya? Entonces no olviden que al interior de las rocas lo que vamos a encontrar va a ser básicamente pues una asociación de compuestos químicos o minerales. ¿Cómo se clasifican las rocas? Bueno, las rocas se van a clasificar tomando en cuenta su origen, ¿ya? Se van a clasificar en tres. Podemos encontrar, fíjense aquí en el esquema, miren, a las rocas ígneas, ¿ya? También llamadas magmáticas, que se van a formar por la solidificación del magma, ¿ya? ¿Qué cosa es el magma? El magma es el material que vamos a encontrar al interior del planeta. ¿No es así? Exactamente, si nosotros nos dirigiéramos hacia el nivel de lo que sería pues el manto, ahí vamos a encontrar magma, ¿no? Y este magma sale a la superficie de la Tierra a través, por ejemplo, de sucesos como la actividad volcánica, ¿no? Toda vez que un volcán se activa, ¿no? Va a liberar hacia la superficie externa de la Tierra, pues, un conjunto de elementos, ¿no? Puede liberar, pues, gases, puede liberar piroclastos, ¿no es verdad? Cenizas, pero también puede ocurrir que el magma alcance el cráter del volcán, ¿no? Y el magma, al salir hacia la superficie, ¿no? Y entrar en contacto con nuestra atmósfera, con la temperatura ambiental, definitivamente pues este se va a enfriar, ¿no? Y al enfriarse va a dar lugar a la conformación de las rocas. Por esa misma razón, chicos, nosotros debemos recordar que hace miles de millones de años atrás, ¿no? La actividad volcánica fue un evento importantísimo para el planeta. Cuando nosotros buscamos el origen del planeta Tierra, vamos a ver pues que en sus inicios, hace 4.600 millones de años atrás, la Tierra pues era de una temperatura muy alta. Se calcula que en sus orígenes la temperatura superficial del planeta habría sido de unos 6.000 grados Celsius. Imagínense, con esa temperatura nadie podría o ningún elemento con vida podría haber habitado el planeta, ¿no? Con el paso del tiempo, la Tierra se va enfriando, ¿ya? Pero en ese proceso de enfriamiento también se está llevando a cabo una fuerte actividad volcánica. Y esa actividad volcánica va a traer como consecuencia la conformación de rocas. Estas rocas, ¿no? Van a constituir, vuelvo a repetir, la estructura
base de lo que sería la superficie terrestre, ¿ya? Entonces, dentro de lo que sería conocido con el nombre de las rocas ígneas, vamos a encontrar aquellas que son producto del enfriamiento, de la solidificación del magma. Puede ser que el magma se solidifique dentro de la corteza terrestre, es decir, no alcance el cráter del volcán, ¿no? Como puede ser también que lo alcance, como hace un rato habíamos dicho, ¿ya? Lógicamente, si alcanza el cráter del volcán, sale a la superficie de la Tierra, aquí en la superficie se va a poder enfriar mucho más rápido que estando al interior de la corteza terrestre, ¿no? Donde la temperatura, por supuesto, es más alta, ¿ya? Ejemplo de rocas de origen ígneo. Pues aquí tenemos al granito, al basalto, a la obsidiana, a la piedra pómez que hace un rato estábamos comentando. Miren, de todos ellos, quizás uno de los que se menciona, se conoce mucho y que ha servido para también saber, ¿no?, cómo se ha producido el desarrollo ya biológico, inclusive cultural del hombre, vendría a ser la obsidiana. Cuando tú en historia hablas acerca de la evolución humana, ¿no?, también vas aprendiendo que conforme el hombre fue evolucionando, fue desarrollando sus primeras herramientas de piedra, ¿sí o no? Pero ¿cuál era, no, la roca que ellos utilizaban para elaborar sus lanzas, ¿no?, sus puntas de lanza? Bueno, pues la principal roca que ellos utilizaban era la obsidiana. Y la obsidiana, fíjate tú, es una roca de origen ígneo, es decir, producto de la actividad volcánica, ¿correcto? Así que preferían a esta roca, ¿por qué? Porque era muy resistente, muy dura, fácilmente no se quebraba. Profesora, pero las rocas no se quiebran. Sí, sí hay rocas que se quiebran con bastante facilidad, ¿ya? Y eso, vuelvo a repetir, va a depender mucho de su origen, ¿ya? Entonces, en primer lugar, tenemos a las rocas ígneas. Luego tenemos a las rocas sedimentarias, que van a ser aquellas que se van a formar a partir de sedimentos, ¿ya? Dentro de ellos vamos a encontrar la arenisca, la caliza y el conglomerado. Profesora, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que las rocas sedimentarias son aquellas rocas que han sido producto de procesos como erosión, transporte y depositación de material. ¿Qué quiere decir? Una roca ígnea, imagínense formando parte de una montaña. Esta roca ígnea es expuesta, ¿no?, a diferentes agentes del medio ambiente. Puede ser que se exponga a las lluvias, al cambio de temperatura, ¿no es verdad? Que se exponga, por ejemplo, a lo que sería pues la presencia de animales, etc. Entonces, ¿qué sucede con estas grandes rocas? Van a ser alteradas, ¿no? Producto de estos agentes en mención, estas rocas ígneas se van a quebrar, ¿ya? Y una vez quebradas, agentes como los vientos o los ríos, por ejemplo, los van a llevar cuesta abajo, ¿ya? Es decir, lo van a arrastrar, lo van a trasladar hacia otra zona. En el camino estas rocas, ¿no?, se van golpeando unas con otras, ¿no? Y ocurre pues que van a ser depositadas, ¿no? Después de un largo viaje, ¿no?, de un largo recorrido, van a ser depositadas pues en zonas más bajas. Pero sucede que para que estos fragmentos de roca se vuelvan a juntar nuevamente, ¿ya?, muchas veces va a ocurrir que se van a unir entre ellas pues elementos orgánicos, es decir, restos de plantas y animales, que van a actuar como si fuese pues, ¿no?, pegamento, y nuevamente van a integrar a la roca. Como ustedes están viendo aquí, miren, en el caso del conglomerado, ¿ya? En el caso del conglomerado. Este tipo de roca se conoce con el nombre de sedimentario. Y las rocas metamórficas, que es el tercer tipo de roca, son aquellas que se forman a partir de rocas que pueden ser ígneas o sedimentarias, pero que han sido sometidas a alta presión, a altas temperaturas, sin que se lleguen a fundir completamente, ¿ya? Dentro de ellas, por ejemplo, las más conocidas, ¿cuál serían? La cuarcita, ¿no? Al igual que ello también la pizarra, el mármol, por ejemplo, es el más conocido, ¿no? Porque en la antigüedad, recuerden ustedes, se utilizaba mucho para las bellas esculturas que hasta hoy en día podemos presenciar en diferentes partes del mundo, ¿no es así? Incluso cuando nosotros nos damos una vuelta pues por el centro de Lima, ya vamos a ver que hay unos edificios antiguos cercanos a la Plaza Mayor de Lima, cuyas escaleras, por ejemplo, fueron hechas a base de mármol. El mármol es una roca, es un tipo de roca, miren, llamado metamórfica. El mármol es pues una roca de un costo muy alto, ¿no es verdad? Porque así tan fácilmente tampoco se puede conseguir.
Entonces ahí tenemos los tres tipos de rocas. Vamos a introducirnos un poquito más a ver cada una de ellas, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros hablamos de las rocas ígneas, ya sabemos que estas se forman por la solidificación del magma, ¿no es así? Es decir, el magma se enfría y constituye rocas ígneas. Ya a ese proceso de la solidificación del magma se le conoce como la cristalización, ¿correcto? Y dentro de las rocas ígneas, como ya sabemos, podemos hallar a rocas intrusivas, también llamadas plutónicas, a rocas extrusivas, llamadas volcánicas, y a rocas llamadas filonianas, ¿ya? En el caso de las intrusivas, a ver, ¿qué significará intru, chicos? A ver, cuando yo digo intrusivo, ¿a qué me refiero? A ver si me escriben. Si yo digo roca, claro, muy bien, Díaz, dentro, adentro, ¿no? Es decir, que estas rocas se forman al interior de la corteza terrestre, ¿ya? ¿Qué sucede? A ver, ¿qué dice aquí? Leemos lo siguiente. Dice, cuando la solidificación se produce en las profundidades de la corteza terrestre. Ahí se forman las rocas intrusivas. Es decir, el magma no alcanza el orificio, ¿no? En la corteza de la Tierra, como por ejemplo el cráter del volcán, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ahí abajo, en amplias cámaras magmáticas, se van a enfriar y van a terminar constituyendo las rocas que ya habíamos mostrado hace un rato, ¿no? Como por ejemplo la más conocida y la más abundante, el granito. ¿Ya? El granito es un tipo de roca, ¿no? Bastante abundante en la superficie de la Tierra y que tiene este origen que estamos comentando. Profesora, pero si se formaron en las profundidades, ¿por qué usted nos dice que lo podemos encontrar en la superficie de la Tierra? Porque recuerda tú que todas estas rocas, como dije hace un rato, se han ido constituyendo a lo largo de millones de años, ¿sí o no? A la vez, también recordemos que la superficie terrestre ha sido expuesta durante millones de años a un proceso largo de erosión, ¿sí o no? Es decir, de desgaste, ¿no? Los vientos, los ríos, los mares han ido desgastando. Entonces han ido arrancando de poco en poco la parte superficial del suelo y han dejado expuestos estas rocas que nosotros estamos mencionando, ¿ya? En toda la extensión, bueno, pues no, en algunos más que en otros, ¿ya? Y las rocas extrusivas o volcánicas serían aquellas que se caracterizan por qué. A ver, si yo digo extrusivo, muy bien, Palma, ¿no? Extrusivo sería fuera, ¿no? Es decir, que estas rocas ígneas se van a formar fuera de la superficie terrestre. ¿No es así? Entonces, por eso leemos lo siguiente. Dice, cuando la solidificación del magma se produce en el exterior de la corteza terrestre. Y ahí tenemos, por ejemplo, dentro de ellas la obsidiana, que hace un rato habíamos comentado, que era una roca muy utilizada por los antiguos habitantes para elaborar sus herramientas primitivas, ¿no? El basalto también es conocido, la andesita, por ejemplo. ¿Ya? Y un tercer grupo que también vamos a incluir aquí serían las denominadas rocas ígneas filonianas, que son aquellas que se van a formar a una profundidad intermedia, ¿ya? Entre las dos anteriormente mencionadas, ¿correcto? No están tan profundas como las rocas plutónicas o tan superficiales como las rocas volcánicas, ¿ya? Dentro de ellos, por ejemplo, una de las que se conocería podría ser la pegmatita, ¿ya? Entonces, nosotros muchas veces vamos a ir, ¿no? Desplazándonos a diferentes lugares y vamos a encontrar distintos tipos de rocas. Quizás no conozcamos con, pues, digamos, bastante, ¿no? Claridad, pues, qué tipo de roca es, pero ya tenemos una idea fundamental, ¿no? Que pueden haber distintas formas de roca dependiendo de dónde se produzca su constitución, ¿ya? Sea en la parte superficial o en la parte interna de la corteza terrestre. Bien, el segundo grupo, chicos, de rocas a las que vamos a hacer referencia serían las rocas sedimentarias, ¿no? Estas rocas van a ser producto de ¿qué? De la consolidación de diferentes tipos de materiales que han sido producto de lo que vendría a ser procesos que se producen en la superficie externa, ¿no? Como por ejemplo la erosión, la meteorización, al igual que ello también pues la consolidación de materiales, ¿no? Es decir, que las rocas sedimentarias van a ser producto de procesos que se van a dar en la superficie y que van a generar que las rocas ígneas, que son las rocas, digamos, primigenias u originales, sean pues modificadas, ¿no? Estas se pueden quebrar, se pueden fracturar, pueden ser transportadas hacia otras zonas más bajas, ¿no? Y estas rocas fracturadas
mezclándose con otros compuestos químicos, mezclándose incluso con elementos orgánicos, es decir, restos de plantas y animales, se pueden integrar constituyendo pues las denominadas rocas sedimentarias. A ese proceso ya se le conoce como litificación. Y dentro de las rocas sedimentarias podemos encontrar a las rocas detríticas o clásticas, que son aquellas que se forman por la solidificación de sedimentos inorgánicos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a encontrar al interior de estas rocas materiales sueltos que provienen de otras rocas, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos a la arenisca, ¿no? Al conglomerado y al canto rodado. La arenisca es uno de los tipos de materiales que se utiliza para poder, por ejemplo, fabricar el cemento, muy utilizado en la industria de la construcción. Los cantos rodados, ¿saben dónde los vamos a encontrar? Los vamos a encontrar muchas veces en el cauce de los ríos, ¿no? Cuando tú te acercas a un río, vas a encontrar unas rocas redondeadas, ¿no es verdad? Unas roquitas que han sido producto, ¿no?, de la erosión. Es decir, ¿no?, provienen de lugares muy alejados, ¿no? Han sido arrastradas a largas distancias y se han golpeado con unas y otras rocas. Entonces, al ir golpeándose, han ido perdiendo su estructura inicial y han terminado alcanzando una forma, digamos, pues muchas veces lenticular, ¿no? Una forma redondeada, ¿no? A esta se le conoce como canto rodado. Canto rodado, ¿por qué? Porque se va desplazando, por lo general, pues, en el cauce del río, ¿ya? También tenemos otras rocas sedimentarias llamadas organógenas o no plásticas, que son aquellas que se van a formar por acumulación de sedimentos orgánicos. ¿Qué quiere decir? Fragmentos de rocas se van a unir a través de residuos u restos, pues, tanto de plantas como de animales. ¿Ya? Ejemplo, ahí estaría la caliza, la hulla, que también es un tipo de combustible que se utilizó muchísimo, pues, tiempo atrás. ¿Ya? También tenemos ahí a las denominadas evaporitas, que son aquellas rocas sedimentarias que se forman por evaporación de soluciones salinas en contacto con nuestra atmósfera. ¿Ya? Ahora, sucede que estas rocas sedimentarias muchas veces, por ser producto, ¿no?, de la unión o del conglomerado, digamos, ¿no?, de otras rocas y restos orgánicos, fácilmente se van a poder fracturar, se van a poder quebrar, a diferencia de la roca ígnea. La roca ígnea no se quiebra rápido, ¿ya? Porque es una estructura sólida, magmática. En cambio, la roca sedimentaria, como puede tener restos orgánicos, tú lo puedes golpear contra otro y se quiebra de mayor, ¿no?, en un tiempo más rápido, digamos así, ¿ya? Y finalmente tenemos a las rocas metamórficas. Estas se van a formar por un proceso de cambios que van a sufrir las rocas, ya que pueden ser ígneas o sedimentarias, pero que, miren, van a ser alteradas debido, pues, a que se va a generar una variación en cuanto se refiere a temperatura, presión y humedad a la que es expuesta la misma roca, ¿ya? Ahora, a ese proceso de cambio que va a sufrir la roca se le va a conocer como metamorfismo, ¿ya? Y dentro de estas rocas metamórficas podemos encontrar, como ya hemos dicho, al mármol, la cuarcita, entre otras más, ¿ya? Ahora, en su clasificación podemos hallar rocas metamórficas de textura foliada y rocas metamórficas de textura no foliada. Las foliadas van a ser aquellas como, por ejemplo, ¿no?, las rocas denominadas pizarra, ¿ya?, que al romperse van a terminar, digamos, separándose en forma de láminas, ¿ya? Los esquistos, que también se van a quebrar con bastante facilidad, ¿ya? Y los gneiss, que como ya hemos visto en el video, se van a constituir por minerales tanto claros como oscuros, ¿ya? Y de textura no foliada son aquellas rocas, como por ejemplo el mármol, ¿ya?, que tiene un aspecto cristalino, y también la cuarcita, que es blanca y que, pues, miren, al igual que las otras formas de rocas, se van a caracterizar porque su constitución se debe principalmente, pues, a las fuertes presiones a las que han sido expuestas, ¿ya? Entonces ahí tenemos los tres tipos de rocas, no se olviden: ígneas, metamórficas y sedimentarias, ¿correcto? Estas forman parte de la estructura de la superficie terrestre. Bien, lo otro que también nosotros vamos a estudiar el día de hoy es los suelos, ¿ya? Al igual que las rocas, los suelos también
son elementos fundamentales de la superficie de la Tierra. Pero como estamos viendo, ¿no? El tema de geósfera, pues definitivamente tenemos que estudiarlo. Ahora, ¿qué característica tienen los suelos? ¿No? ¿Qué cosas son los suelos? Los suelos van a constituir la capa externa, ¿ya? Sobre la cual, miren, vamos a desarrollarnos, vamos a organizar nuestras diversas actividades, ¿no? Y esta capa externa, que lo vamos a encontrar, miren, sobre la superficie de la Tierra, es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en ella vamos a encontrar los nutrientes necesarios para que se dé el desarrollo de la vida. Es decir, las características que tengan los suelos van a determinar el desarrollo, por ejemplo, de la vegetación, ¿ya? Y con la vegetación, por supuesto, el desarrollo de la vida animal también, ¿ya? Por eso es muy importante hablar de los suelos. Ahora, sucede lo siguiente, muchachos, a ver, un ratito, ¿ya? Así es, ¿no? Así es, Palma. Los suelos van a poseer, miren, diferentes propiedades, ¿ya? Que van a depender mucho de las condiciones climáticas, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de climas cálidos, tropicales, en donde llueve intensamente, por supuesto, el tipo de suelo que vamos a encontrar se va a caracterizar porque debido, ¿no?, a que ese suelo absorbe bastante humedad, permite el desarrollo de la vegetación. Es decir, en esos suelos en donde hay climas cálidos vamos a encontrar enormes bosques tropicales. Ejemplo, la Amazonía peruana, ¿ya? O la Amazonía sudamericana. También hay otros suelos que más bien son áridos, ¿no es verdad? Entonces ahí, pues, las condiciones que presenta no van a permitir la proliferación de vida abundante, ¿ya? Entonces veamos por aquí cuáles son los estratos u horizontes del suelo. Miren, nosotros, por supuesto, nos vamos a encontrar aquí, en la parte más superficial del suelo. ¿No es así? Aquí está con el número 1, que es conocido pues como el horizonte O, en donde vamos a hallar los primeros centímetros del suelo. Debajo de este horizonte en donde se desarrolla, ¿no?, la vida, debajo ya vamos a encontrar un segundo horizonte conocido como A, en donde lo característico es que muchas veces, ¿no?, vamos a encontrar abundante material orgánico, es decir, restos, ¿no?, de plantas y animales. Profesora, ¿cómo llegaron ahí? Producto, ¿no?, del proceso de erosión y transporte que hace un rato estábamos comentando, ¿no? Entonces, sobre ello, pues, ¿no?, cayeron rocas, cayeron, pues, materia, ¿no?, inorgánica, etcétera. Entonces, todo eso, ¿no?, se consolidó y terminó constituyendo parte del suelo. Y si hay material orgánico, miren, de hecho que ese suelo es apto para el desarrollo de la vegetación, como también para el desarrollo de la agricultura, ¿ya? Debajo de esto, miren, tenemos un tercer nivel u horizonte que va a ser conocido como el horizonte B, en donde vamos a encontrar minerales finos, ¿ya? Más abajo vamos a encontrar un horizonte C, ¿no?, en donde vamos a encontrar fragmentos de la roca madre, ¿correcto? Gracias, Márquez. ¿Ya? Aquí tenemos fragmentos de la roca madre, como por ejemplo la roca ígnea que hace un rato estábamos comentando, ¿ya? Y abajo, miren, mucho más abajo, ¿no? Aquí tenemos a la roca madre. La roca madre es pues la roca primigenia, constituida por esa actividad volcánica, gracias Barros, ¿no?, que se dio desde hace miles de años atrás que estábamos comentando hace un momentito. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las diferentes capas o estructuras o estratos del suelo, ¿no? Ahora aquí miren, para terminar, les voy a mostrar que podemos encontrar, como le dije hace un rato, suelos arenosos, que son aquellos que no tienen agua, que tienen muy poca materia orgánica y por lo tanto no van a ser aptos para la agricultura. Y por esa razón también muchas veces no se concentra mucha población en esos lugares, ¿ya? También tenemos suelos calizos que tienen abundantes sales calcáreas, ¿ya? Miren, y esto de aquí va sumado a lo que vendría a ser, pues, que es un suelo seco, un suelo árido, y que tampoco no es utilizado para lo que sería la agricultura. Luego tenemos suelos subfumíferos, que son suelos de tierra negra, como ustedes están observando por acá. Es negro porque tiene abundante materia orgánica en descomposición, ¿ya? Y es aquí en donde se puede desarrollar la agricultura, ¿ya? Y los suelos arcillosos, que están formados por granos muy finos, de color amarillento, y que retienen agua, formando muchas veces pues charcos, que si nosotros pudiéramos mezclarlo, ¿no?, con, por ejemplo, humus, que vendría a ser abono, ¿no es así?,
también puede ser que se aproveche estos tipos de suelos para el desarrollo de la agricultura. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí, muchachos, nosotros hemos visto rápidamente ya tanto la composición de las rocas como las características de los suelos.